es qué tan importante es la educación en el ministerio de un hombre de Dios. Bueno, mira, Diomedes, en el mundo que nosotros vivimos de interrelación social, por default, yo creo que la educación desempeña un rol importante porque ayuda a lo que es la intercomunicación, valga la redundancia. Y yo considero que una persona educada es la persona apta para poder transitar. La diferencia que existe entre un nómada, entre una persona salvaje, entre un animal, es la educación. Wow. De hecho, una persona que no está educada no está apto para estar dentro de la sociedad. Por eso existen las cárceles. Porque cuando se rompe el patrón de la educación, se está rompiendo el principio o el protocolo básico, elemental, que necesita una persona para poder movilizarse o para poder actuar dentro del círculo social. Si no está educado, no está apto para estar dentro del círculo social y por eso tiene que estar aislado. De ahí vemos los presos, los presidiarios, rompieron la etiqueta de la educación, del protocolo, lo básico para estar dentro de la sociedad y por eso pagaron las consecuencias. Entonces, para todo, aquí en la República Dominicana, en el mundo, se necesita lo que es la educación. Podemos vivir sin muchísimas cosas, pero sin educación, eso es imposible. Por eso el ministerio, de todos los ministerios que existen en el gobierno, el ministerio más grande es el Ministerio de Educación. Eso es elemental para la subsistencia de una nación. Este conflicto que nosotros vemos cibernético dentro de la iglesia es producto de una falta de educación. Evidentemente. Falta de educación, falta de respeto, falta de principios, falta de conocimiento bíblico, falta de todo, absolutamente de todo. Si tú analizas de manera profunda los actores de esta nueva ola de descrédito moral de lo que es el evangelio aquí en el país, te darás cuenta de que sus principios teológicos no están bien cimentados. Mencióname un solo, que yo no lo conozco, un solo teólogo de respeto que haya estudiado teología de manera sistemática, una persona educada, calificada, una persona académicamente formada que esté en ese tipo de comentarios de dimes y diretes. No existe. Todo lo que existe son en su mayoría, con el respeto, evangélicos pentecostales que no están formados, en su mayoría no han terminado ni siquiera un bachillerato y no tienen la capacidad moral para interpretar y saber que ese no es el evangelio que predicó Cristo. Cristo nunca se vio en un tipo de escenario semejante. Y cuando una persona no está educado formalmente, no está educado moralmente, no está educado teológicamente, incurre en ese tipo de acciones, porque lo que sale a la luz son sus necesidades intrínsecas de atención en la mayoría de los casos. Daría vergüenza que una persona formada, académicamente formada, teológicamente formada, se ve envuelta en ese tipo de cosas. Nadie que esté formalmente formado, valga la redundancia, en educación social, en educación moral y en educación teológica va a incurrir en esos eventos. Si tenemos discrepancia, lo correcto es llamarnos tras bambalina. Tras llamarnos, una llamada, citarnos para un café, para un jugo, una cena y compartir nuestras diferencias de manera personal. Pero si tenemos diferencias, ¿por qué tenemos que traspolar esas diferencias al público? Que todo el mundo se dé cuenta de las diferencias que tenemos. Jesucristo mismo llamaba a los discípulos aparte y los reprendía aparte, les decía lo que le tenía que decir tras bambalina, behind the scene, o sea, detrás de la cortina, públicamente hablando. Eso no trae ningún tipo de beneficio, eso no es cristiano, para serte honesto, y no es tampoco algo que sea moralmente correcto. Falta de educación en ministros, en predicadores, ¿hasta qué grado puede llegar el daño? A ver, un daño hasta dañar la percepción que el individuo inconverso pueda tener acerca del evangelio. El evangelio no se daña porque el evangelio es santo. Exacto. El evangelio es santo. El evangelio es inmaculado. El evangelio de Jesucristo es, sin duda alguna, lo mejor que puede existir. No se daña. Lo que se daña es la percepción que las personas pueden tener acerca del evangelio. El evangelio es santo, sagrado, inmaculado. Pero la percepción de las personas debido a la mala práctica de los que se llaman evangélicos es lo que ha hecho creer y difamar que el evangelio es malo, que el evangelio no es santo, que el evangelio es un relajo, que el evangelio es un disparate, y no es así. Entonces, ¿a qué grado eso puede perjudicar? ¿A qué grado eso puede hacer daño? A un grado enorme, porque personas que quizás tengan buenas intenciones, personas que quizás quieran servirle a Cristo, debido a tantos dimes y diretes, debido a tanta indiscrepancia dentro de los actores que están llamados a actuar de manera correcta, entonces ellos por eso se retractan y muchos no quieren ni siquiera dar el paso que deberían dar. ¿Corren el riesgo de la salvación aquellos que
que recurren a cierta, a dicho ya comportamiento? Bueno, mira, el riesgo de la salvación lo corre cualquiera que no haga la voluntad de Cristo aquí en la tierra. Entonces tú dirías, lo que ellos están haciendo es la voluntad de Cristo. Si es la voluntad de Cristo, ellos están salvos y con eso no hay problema. Si no es la voluntad de Cristo, corre riesgo de la salvación hasta yo mismo que estuviera inmiscuido en ese tipo de eventos, Dios me libre.